¿Cómo están, apreciados amigos? Espero que disfrutando y siendo bendecidos con el estudio de esta lección. El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión titula Un mejor pacto. Esta lección es muy importante y es necesario que le demos mucha atención para comprender y tener una mejor claridad a qué se refiere la Biblia cuando señala a un nuevo pacto. El mensaje de todo este día está centrado en el libro de Hebreos, y es que tenemos que recordar que el pacto tiene como propósito darle salvación al hombre, y esa salvación es Cristo. Esto es importante entender. Con esta pequeña descripción vamos a leer los textos e ir explicando el por qué este nuevo pacto que hemos visto es el mismo pacto que Dios hizo en el Sinaí, es mejor. ¿Ok? Comencemos con Hebreos capítulo 8, versículos 7 y 8. Pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El libro de Hebreos aquí ya menciona que este es un mejor pacto. Y hablamos del pacto que ya anunció el profeta Jeremías. Porque si aquel primero, dice, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y ojo, ya hemos visto que cuando hablamos de defectos o errores en el pacto primero, no estamos hablando de defectos en el pacto, porque el pacto venía de Dios y todo lo que viene de Dios es perfecto. Hablamos de defectos en el pueblo, en el hombre que no cumplió la parte que le correspondía, no cumplió lo que se había comprometido. Por eso era necesario este segundo pacto, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, el libro de Hebreos aclara que ese nuevo pacto, este nuevo pacto nace porque el primero fracasó de parte del pueblo. Pero este nuevo pacto, está aclarando, es mejor, es un mejor pacto que el anterior. ¿Y a qué se refiere cuando dice que es un mejor pacto? Para ello vamos a buscar el capítulo 4 de Hebreos y con esto iremos complementando y dándole más forma al mensaje de este día. Explica el apóstol Pablo en el versículo 2 lo siguiente: porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren lo que está explicando. Así como al pueblo de Israel, ahora a nosotros se nos anunció la buena nueva. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el pacto anterior no resultó? Porque el pueblo de Israel oyó la voz de Dios, escuchó el mensaje, pero lamentablemente no llegaron a confiar en Dios, no llegaron a creer lo que decía Dios, no tuvieron fe, y si no hay fe, no hay obra. Entonces, he ahí el fracaso del pueblo. Ahora, quizá por ahí alguien esté diciendo que, pero pastor, aquí está hablando del Evangelio. Sí, está hablando de las buenas nuevas que son o vienen a ser el Evangelio. Miren, y entendamos bien que el pacto siempre buscó la salvación del hombre. Por eso es que Dios hizo un pacto con Israel, para que ellos anuncien a las otras naciones lo siguiente: miren, así como Dios nos salvó a nosotros, ahora quiere salvarles a ustedes, ahora quiere rescatarles. Y el Señor está otorgando esa salvación. Pero lamentablemente ellos no creyeron. Israel solo buscó las bendiciones, Israel solo perseguía las bendiciones, mas no quisieron comprometerse con Dios y, peor aún, predicar y anunciar el Evangelio. Por eso, como ellos rechazaron vez tras vez todo esto,
el Señor decidió establecer ese nuevo pacto ahora con la iglesia cristiana, y como lo digo en repetidas veces, ese pacto es con el pueblo adventista. Entonces, esto vale la pena aclarar porque este nuevo pacto, como ya lo mencioné, busca la salvación del hombre y la iglesia es la depositaria de ese pacto. Aclarado el detalle de por qué la iglesia cristiana es la depositaria del pacto, en Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice esto: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo: haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Recordando que todo gira en torno a la salvación del hombre, el centro de enseñanza y aprendizaje del plan de salvación era el santuario. Y todos los ritos ceremoniales que estaban dentro del santuario. Entonces, todo esto, lo que estaba, el santuario, los sacrificios y toda la ceremonia, dice Hebreos, eran unas sombras, eran figuras de cosas celestiales. Es decir, no eran la realidad, simplemente eran cosas que estaban apuntando a algo superior. Entonces, miren acá, cuando el pueblo de Israel acepta el pacto, ellos aceptaron un pacto que estaba basado en la fe, por supuesto, pero quizá la fe de ellos tenía que ser mayor porque simplemente aceptaban el perdón del pecado en base a figuras, en base a sombras, en base a cosas que no eran la realidad. Simplemente eran para que ellos vayan entendiendo el proceso de salvación que apuntaban a Cristo. Cuando vino el Señor Jesús, cumplió todos esos ritos. Cristo encarnó todo lo que estaba prefigurado. Por eso dice en Hebreos 9:11 que ahora, estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de todos los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano de hombre. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Y ayer, cuando terminábamos el comentario, decíamos que la segunda diferencia entre el primer y segundo pacto lo veríamos hoy. ¿Qué, o mejor dicho, quién marca la diferencia en todo esto? Cristo. Si el segundo pacto, o mejor dicho, este nuevo pacto, que es una revalidación del anterior, es mejor que ese pacto promulgado en el Sinaí, no es por el pacto propiamente dicho, sino porque Cristo cumplió todo lo que las ceremonias apuntaban. Cristo cumplió y encarnó todo eso. Mientras que el pueblo de Israel, como dije hace un momento, necesitaba quizá mayor fe, ahora, desde la muerte de Cristo en adelante, nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que Dios cumplió la parte que se había comprometido y tenemos plena certeza de que el pacto de salvación está garantizado para todos aquellos que creen en Cristo. Entonces, apreciado amigo, esta es la mayor diferencia y el por qué este segundo pacto, este nuevo pacto, mejor dicho, es mejor que el primero. Porque Cristo ya cumplió. Y ahora tenemos la seguridad de que nuestro Señor Jesús está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Intercediendo, por amor a nosotros. ¿Cuánta razón tiene Pablo cuando dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia? Querido amigo, este segundo o este nuevo pacto también es para ti. Y como lo he venido diciendo, lo que tú tienes que hacer ahora es aceptar, recibir ese regalo gratuito del perdón, de la justificación y la santificación que Dios quiere darte a ti y a todo el mundo. Si deseas una herramienta práctica que te ayude en el esquema y el repaso de esta lección, recuerda que ya estaré publicando el bosquejo de este material. De la misma forma, el día sábado puedes acompañarnos a los comentarios en vivo.
Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.